Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre el átomo, su contexto histórico y sus propiedades y características. El átomo es la unidad más pequeña de la materia que tiene las propiedades de un elemento químico. Está formado por dos regiones bien diferenciadas, el núcleo y la nube electrónica. El núcleo está constituido por protones y neutrones y tiene la mayor parte de la masa del átomo. La nube electrónica está formada por los electrones que orbitan en torno al núcleo. Los protones, los neutrones y los electrones se denominan partículas subatómicas. El modelo atómico actual es el resultado de distintos descubrimientos y modelos realizados durante el último siglo. Las partículas subatómicas fueron descubiertas a fines del siglo XIX y principio del siglo XX. La primera partícula descubierta fue el electrón. Su existencia había sido predicha por numerosos investigadores antes de su descubrimiento. En 1881, Johnson Stoney propuso la unidad de carga en electroquímica a la que llamó electrón. Pero fue J.J. Thomson en el laboratorio Cavendish quien descubrió esta partícula en 1897. Thomson realizó numerosos experimentos utilizando tubos de rayos catódicos en alto vacío. En estos tubos, el cátodo está formado por un filamento que libera electrones, que son acelerados por un campo eléctrico producido por el ánodo. Este campo eléctrico lleva a los electrones a impactar contra una pantalla que tiene un material fosforescente que se ilumina cada vez que incide un electrón. Por medio de un campo eléctrico y magnético que producen las placas horizontales y los polos magnéticos, los electrones son desviados para cambiar la trayectoria e impactar en distintas zonas de la pantalla. La segunda partícula descubierta fue el protón. Goldstein, en 1886, fue el primero en visualizar los rayos canales, pero fue Rutherford quien descubrió esta partícula en 1918. Eugene Goldstein, en 1886, fue el primero en visualizar a los protones en un experimento con tubos de rayos catódicos que tenían el cátodo perforado. Encontró en estos experimentos que aparecían unos rayos que eran opuestos a los rayos catódicos formados por electrones y que impactaban en la parte posterior del tubo. A estos rayos los denominó rayos canales. Años después, Rutherford, realizando un experimento en el cual se disparaban partículas con carga eléctrica positiva, un gas de nitrógeno, descubrió que los detectores mostraban signos similares a los del núcleo de hidrógeno. Analizando estos resultados, determinó que solamente podían provenir del nitrógeno y que por lo tanto el nitrógeno debía contener núcleos de hidrógeno. Por estas razones, Rutherford postuló que el núcleo de hidrógeno, que en esa época ya se sabía que su número atómico era 1, debería ser una partícula fundamental y la llamó protón. La tercera partícula subatómica descubierta fue el neutrón. Su existencia fue predicha primero por Rutherford en 1920, luego por Antunes de Mayolo en 1924, pero su descubrimiento se atribuye a James Chadwick en 1932. Rutherford propone por primera vez la existencia de un elemento neutro con el objetivo de explicar algunos puntos que no quedaban claros en su modelo atómico. ¿Por qué los núcleos no se desintegran si los protones tienen carga eléctrica positiva y se repelen? ¿Por qué las masas de los átomos medidos difieren tanto de las masas calculadas considerando los protones y los electrones? Antunes de Mayolo postuló la existencia del neutrón en la constitución del átomo en 1924, trabajo que fue presentado en Lima unos 8 años antes que el descubrimiento del neutrón. El descubrimiento del neutrón se le atribuye a Chadwick y fue publicado en 1932. Chadwick realizó una serie de experimentos basados en trabajos anteriores presentados por investigadores alemanes y por el matrimonio de Pierre Joliot e Irene Curie. Las partículas que observó tenían una masa similar a la masa del protón, pero no presentaban carga eléctrica. Por ese motivo las denominó neutrón.
El modelo atómico que continúa hasta la actualidad es el modelo propuesto por Schrödinger en 1926. Posteriormente se plantearon modelos para el núcleo, siendo los más relevantes el modelo de la gota líquida y el modelo de capas. El modelo de la gota líquida fue propuesto por Weizsäcker en 1935 y el modelo de capas por Wigner, Jensen y Mary Goeppel-Mayer, la segunda mujer en recibir el Premio Nobel de Física en 1963. En el modelo de Schrödinger, los electrones no se encuentran orbitando alrededor del núcleo como en un sistema planetario, sino que pueden ubicarse en orbitales que tienen distintas formas según su energía y su estado cuántico. Así entonces podemos tener orbitales esféricos y lobulares con distintas orientaciones. Las propiedades del átomo se basan en los descubrimientos realizados durante fines del siglo XIX y durante todo el siglo XX por investigadores como Thomson, Rutherford y Chadwick, y en los modelos propuestos para el átomo como el de Schrödinger para la nube electrónica, y en la integración de distintos modelos nucleares para poder explicar la compleja estructura del núcleo atómico. Resumiendo entonces, el átomo está formado por dos regiones bien diferenciadas: el núcleo, compuesto por protones y neutrones, que representa la mayor parte de la masa, y la nube electrónica formada por los electrones. Para el átomo podemos plantear las siguientes características: el radio atómico, que lo podemos definir como la distancia que existe entre el núcleo y el orbital más externo, o también como la distancia mitad entre los núcleos de dos átomos iguales y adyacentes que se encuentran unidos mediante enlace covalente. Al diámetro atómico lo podemos definir como 2 veces el radio atómico, y su longitud es aproximadamente 10.000 veces el diámetro del núcleo. Por lo tanto, el volumen del átomo resulta ser 1.000.000.000 de veces mayor que el volumen del núcleo. Para que podamos tener una idea de la relación entre el tamaño del núcleo y el tamaño del átomo, podemos hacer la siguiente comparación. Podemos considerar que si el átomo fuera una cancha de fútbol, el núcleo tendría el tamaño de una hormiguita colocada en el punto central. Otra de las características que tenemos que tener en cuenta es la masa del átomo. Las masas de las partículas subatómicas son muy pequeñitas. Si consideramos la masa del protón y del neutrón, son muy parecidas, pero si la comparamos a su vez con la masa del electrón, resultan ser aproximadamente 1800 veces mayor que la del electrón. Para que podamos tener una idea de la relación que existe entre la masa del electrón y la masa del protón o del neutrón, podemos hacer la siguiente comparación. Si consideramos que el protón tuviera la masa de un elefante de aproximadamente 8 toneladas, entonces el electrón tendría la masa de un gatito de aproximadamente unos 4 kilos. La última característica importante que vamos a considerar en el átomo es la carga eléctrica de las partículas subatómicas. Aunque la masa del protón y del electrón son muy distintas, ambas partículas tienen la misma carga eléctrica pero de signo opuesto, mientras que el neutrón se denomina así porque no posee carga. Para mayor información pueden dirigirse al libro Las radiaciones en la vida cotidiana, que se encuentra alojado en el repositorio institucional del Centro Atómico Bariloche e Instituto Balseiro, que es un libro de descarga libre y gratuita.